Les doy la más cordial bienvenida a este seminario, al que llamamos Reforma de Pensiones y el rol de los activos alternativos, un encuentro organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Frontal Trust. Este encuentro tiene por objetivo reflexionar acerca del impacto de los activos alternativos en las nuevas definiciones del sistema de pensiones chileno, considerando los cambios normativos que se están discutiendo, y su potencial en la diversificación y estabilidad de los fondos de pensiones. Para comenzar, vamos a invitar a este escenario al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el dueño de casa, don José de Gregorio. Adelante. Hola, mucho gusto. Es un gusto tenerlo aquí, para quienes no conocían instalaciones. La verdad que siempre hablamos, y todos hablamos de reforma de pensiones y qué viene, y cómo mejorar las pensiones, ¿no es cierto? Y es muy importante los temas de las lagunas, la tasa de cotización, pero también es cómo sacar más retorno. En un mundo donde las tasas libres de riesgo son bastante bajas, hoy día son un poquito más altas y todo el mundo discute si van a ser un poquito más altas, ¿no? Pero vamos a vivir en un mundo de tasas relativamente bajas, lo que fueron cuando apareció el sistema de pensiones o a 15, 20 años de que se había creado. Por lo tanto, pensar desde el punto de vista de las inversiones, ¿no es cierto?, en estas nuevas formas, en activos alternativos, es sin duda importante. Ya se hace. Chile, comparado con muchos otros países, está atrás. Pero la regulación tiene que adaptarse para ello. Tenemos todo el problema, ¿cuál es el pricing que hacemos? Activos que sean muy largos. Creo que además, con esta idea de los fondos generacionales, ¿no es cierto?, se abre una oportunidad bien importante. A mí me cuesta mucho pensar que a una persona, salvo algunos que hacían charlatanes, ¿no es cierto?, pero que dice, oye, ¿cuánto alternativo voy a tener en mi portafolio y que estemos decidiendo permanentemente? Eso no se puede, pero con un esquema de cuentas generacionales, de fondos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad, yo creo que es bastante posible avanzar para obtener más retorno. Pero sin lugar a duda, y la presencia de Osvaldo Macías aquí muestra la importancia de que todo esto en el sistema de pensiones tiene la regulación. Así que espero que tengamos una fructífera discusión. Esto para la FEN y su Centro de Estudios Corporativos es muy importante, y también agradecemos el apoyo de Frontal en realizar este evento. Muchas gracias, decano, por sus palabras, y esperamos justamente que el objetivo de este encuentro se cumpla con creces. Para conocer las oportunidades y desafíos que presenta la inversión en activos alternativos para los fondos de pensiones, invitamos a este escenario a Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, quien tiene una vasta trayectoria en temas de fiscalización y regulación en materias previsionales y de seguro. No necesita tanta presentación, ya todos ustedes lo conocen, así que un aplauso para él y bienvenido. Bien, buenos días. Primero que nada, agradecer a la FEN, a Frontal Trust por habernos invitado como superintendencia a dar nuestra opinión sobre este importante tema. Como lo señaló el decano, las inversiones es uno de los elementos clave a la hora de pensionarse, y hay que preocuparse ahora de mejorar las rentabilidades de los fondos. Ahí está la agenda. Primero, una breve introducción para introducir el tema. Luego, también una breve historia de la regulación de los activos alternativos, dividido en dos hitos, hasta 2016 y posterior al 2016, puesto que en el 2016 se dictó un cambio legal importante para el desarrollo de esta alternativa de inversión. Luego, cómo ha evolucionado la inversión de activos alternativos posterior a esta regulación, donde ya se empezó a invertir más intensamente en este tipo de instrumentos financieros. Posteriormente, qué dice el proyecto de ley de reforma previsional en materia de inversiones y cómo se liga con lo anterior, y algunas reflexiones finales. Partamos entonces con el contexto. Este es un gráfico que hemos mostrado varias veces, aquí está actualizado y muestra cómo ha evolucionado la rentabilidad de los fondos previsionales a través del tiempo. Ustedes pueden observar que la rentabilidad real promedio es de UF más 7,17 anual, pero eso significa que un
una UEF que entró acá en mayo del 81, cuando arrancó el sistema previsional, y luego pasó por todas estas etapas y salió acá en julio de 2024, rentó UEF más 717. Pero eso es una UEF que entró acá, ¿cierto? Una UEF que entró acá, la cosa cambia porque la rentabilidad de la década de los 80 era UEF más 12 al año. En los 90 UEF más 10 prácticamente. La primera década del siglo, UEF más 5,7. Ustedes pueden ver ya cómo empiezan a bajar pronunciadamente las rentabilidades. La década de 2010 en adelante, UEF más 4,8, sigue bajando, y en esta década ustedes pueden observar que la rentabilidad real promedio en lo que llevamos es negativa. Entonces tenemos que evitar que esta sea una década perdida en materia de rentabilidad. Entonces acá hay un desafío importante, y este número tan emblemático solo es válido para alguien que empezó a cotizar acá, ¿cierto? Probablemente veo mucha gente joven acá, así que no creo que sea el caso de ninguno de ustedes, ¿no? Pero alguien dice que sí hay, ¿no? Pero la situación no es la misma para las generaciones que empiezan a cotizar posteriormente. Y eso se ve con más claridad en este cuadro, donde lo que mostramos es qué pasa justamente con una persona que entró a cotizar cuando el sistema arranca y logra esta rentabilidad real promedio de 7,04 anual. Esa persona, el saldo que acumuló el 2023, esta persona tuvo 42 años dentro del sistema, está compuesto en un 70% por rentabilidad y en un 30% por cotización. Es realmente espectacular. Pero no es lo mismo para alguien que entró en el 91. Y suponemos que se jubila después de 42 años, en 2033, proyectamos una rentabilidad de UF más 338 para todos los años siguientes. Esa persona tendrá una acumulación de 45% en cotizaciones y 55% en rentabilidad. Nótese la diferencia. Y así sucesivamente, personas que entran más posteriormente a cotizar van bajando su acumulación y finalmente ya el efecto de rentabilidad va siendo menor. Entonces es clave, por supuesto, de todo esto, buscar nuevas alternativas para bajar la inversión. Si esto no es un tema chileno, es un tema mundial, y en todo el mundo se están buscando más alternativas. Entonces, esa búsqueda de alternativas lleva a justamente estos activos no tradicionales. Y en el mundo se observa así. En el último informe de la OECD, que es público, del 2023, los fondos de pensiones tienen en sus portafolios un 18,5% en activos alternativos. Eso es lo que llevan hoy día los fondos de pensión a nivel mundial en los países de la OCDE, o 18,5% en activos alternativos. Y eso es justamente en busca de más retornos por la baja mundial de retornos que también hemos visto que está presente acá. Y ahora vamos con ese contexto a ver cómo ha evolucionado nuestra regulación en esta materia, en activo alternativo. Hay un antes y un después al 2016. Antes de 2016 no se permitía la inversión explícita en activo alternativo y se hacía a través de fondos de inversión locales, fundamentalmente en forma indirecta y en forma incipiente. En el 2016 se aprueba una ley que permite la inversión en activo alternativo, y a partir de entonces se empieza a desarrollar con más fuerza toda esta inversión. Se dicta la primera regulación aquí en el 2017 y posteriormente se van acumulando una serie de perfeccionamientos hasta que llegamos al día de hoy, que voy a entrar con un poco más de detalle en algunas de ellas. Tal como señalábamos, en octubre de 2016, entonces, esta denominada Ley de Productividad, que el señor Mico debe recordar muy bien, incluyó, entre otras materias, la posibilidad de que los fondos previsionales se inviertan en activos alternativos, y señaló que el Banco Central tenía que fijar los límites. La primera fijación de límites ocurrió en el 2017, y estos fueron los límites que el Banco Central estableció en aquel entonces. Posteriormente, la superintendencia, en paralelo a lo que hizo el Banco Central, dictó los primeros instrumentos en los que se podía invertir en activos alternativos: capital privado, deuda privada, mutuos hipotecarios no habitacionales, leasing no habitacional. Ahí está el primer menú de inversión en alternativo, y así partió esto. Luego sigue perfeccionándose, las AFP entre medio fueron preparando sus equipos, la superintendencia también fue aprendiendo de este tema, y al 2020 ya se realiza el primer aumento de límites del Banco Central por petición de la superintendencia, que se vio que esto iba avanzando bien. Luego que se vio eso, se pidió este aumento de límite y se van incorporando paulatinamente nuevas posibilidades de invertir en alternativos. Por ejemplo, ahí está Oros,
deuda nacional indirecta a través de fondos de inversión públicos nacionales. Se permite por primera vez mutuo hipotecario con fines habitacionales, facturas, pagarés y otros instrumentos. Y posteriormente, otro hito importante, el 2020 sale una nueva ley que, entre otras cosas, lleva también un cambio importante en los activos alternativos, que es pasar del límite máximo de 15 al 20 que tenemos hoy día. Fue importante porque no era un tiempo fácil para pasar leyes. Tampoco es que sea fácil hoy día, pero ese tiempo estaba particularmente complejo, pero se colocó en una ley miscelánea que tenía varias cosas. En este momento ya sabía que este era lo que era importante, aumentar esta opción, y se hizo. Luego de eso vienen más modificaciones al régimen de inversión. Aquí se permiten por primera vez acciones de sociedades cerradas, por ejemplo, y se perfecciona su valoración. También la contabilización de la inversión, contabilizando las promesas en un 60%, que es más o menos lo que se materializa, y se siguen efectuando perfeccionamientos, producto de la experiencia acumulada en la operación. También esta norma se ha pasado desapercibida, pero se emitió el año pasado una norma que le solicita a las administradoras de fondos de pensiones generar una serie de información estandarizada sobre comisiones y rentabilidad de los alternativos. Viene mucha información acá. Ya llegó el primer reporte de las AFP porque entró en vigencia este año, y durante el presente año la superintendencia publicará un completo informe sobre los activos alternativos y sus resultados y sus características. El 2024, que ya es más conocido, estamos en este año, ustedes saben, a solicitud de la superintendencia, el Banco Central elevó los límites de inversión y estableció un calendario que va a permitir finalmente llegar al tope al fondo A, que es el máximo legal, y tiene una escalera para distintos fondos de inversión y límites, pero hay un aumento ahí acogiendo una petición de la superintendencia, y nuevamente se modifica el régimen de inversión incorporando nuevos instrumentos financieros, contratos, nuevas posibilidades de inversión en activos alternativos. Finalmente, se aprueba también en junio poder adquirir acciones transadas en el segmento Skelec de la bolsa y comprar mutuos hipotecarios endosables a través de títulos representativos. Entonces, todo esto, que lo estoy pasando muy rápido, pero está ahí, si alguien quiere profundizar después, muestra que ha habido un aprendizaje que se partió en forma gradual porque este era un mundo nuevo tanto para las administradoras como para la superintendencia, y había que ser muy cauteloso. Estamos hablando siempre de recursos obligatorios de los trabajadores chilenos, y por lo tanto fue paulatinamente perfeccionándose el régimen hasta lo que conocemos hoy. Y eso se continuará en el futuro sin duda. Con ese marco llegamos a qué ha pasado con las inversiones. ¿Qué ha pasado con las inversiones? A partir de 2018, que es la época más intensa de inversión. Entonces podemos ver acá la evolución de la inversión. Estas cifras consideran las promesas, pero en un 60%, que es más o menos lo que se materializa finalmente. Entonces acá podemos observar que en el 2018 el 3,4% de los fondos estaba invertido en activos alternativos, y podemos observar que hoy día el 10,4% está en activos alternativos. Hay un aumento sistemático. Todos los años va aumentando la proporción del portafolio que invierte en alternativos, y también los montos absolutos. Y también podemos observar otra tendencia, como que al principio, tal como les decía, había inversión indirecta, porque no estaba permitida la inversión directa en alternativos, que es lo celeste, y hoy día predomina la inversión directa en alternativos. Cuando digo directa, no necesariamente son los subyacentes, sino que son los vehículos de inversión donde ya se puede invertir directo. O sea, no es necesario usar fondos de fondos para invertir. Entonces, son tendencias que se ven. Crecimiento de los activos alternativos y predominio ahora de la inversión directa por parte de los administradores previsionales. También este cuadro nos muestra lo mismo, pero esta vez mostrando cuánto está en el país y cuánto está fuera del país. Y observamos que la mayor parte de la inversión está fuera del país. Podemos observar, si miramos las cifras, el cierre de 2024 a julio de 2024, con el 92% de la inversión en alternativas está fuera de Chile. Aquí hay una cosa importante, y que indudablemente que los actores locales pueden explicar mejor por qué se produce esta situación. No hay ninguna duda que el mercado alternativo es infinitamente más profundo en el exterior, eso no hay ninguna duda, pero igual llama la atención porque hay tan poca inversión en el país. Ese es un tema que habría que preguntarse y explicar. Hay poca oferta de instrumentos,
hay desconfianza o invertir, habrá algún problema regulatorio, porque vemos que si ustedes ven, no sé, alguien que le dio a lo mejor una entrevista el domingo aparecía que el puerto de San Antonio, por ejemplo, tiene fondos de pensión extranjeros en su propiedad. Vemos cuando uno conversa con gente de otros países que los mexicanos tienen inversiones en concesiones chilenas. Los colombianos también, sus fondos de pensiones tienen inversiones en Chile. Entonces, me pregunto qué pasa ahí, es algo que yo creo que es interesante explorar. ¿Por qué no invertir más en el país, siempre considerando, por supuesto, las mejores combinaciones de rentabilidad y riesgo? Eso es algo que queda pendiente ahí de responder. Siguiendo con las inversiones, y esto no lo habíamos mostrado antes porque recién produjimos este cuadro. Este nos muestra qué es lo que nos importa al final de todo esto. Esta plata no es nuestra, ¿cierto? Es de la gente, y lo que nos interesa es que a la gente le llegue la luga. Eso es lo que nos importa acá. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Y aquí están las TIR. Estas son las TIR de los activos alternativos, porque esto se mide por TIR, y están los instrumentos en que han invertido los fondos y que todavía están en la cartera de los fondos previsionales, que están en su cartera para poder medir bien. Y la TIR que nos muestra para el fondo A es 13,5% real anual en 10 años de inversión. Esto está medido para los últimos 10 años. El fondo B también 13,5% y así sucesivamente. Ustedes ven que todos los fondos con los alternativos que tienen hoy día en cartera, para los últimos 10 años le han rentado 13% aproximadamente. Estos son los extranjeros. Y la rentabilidad real promedio anual de los fondos en el mismo periodo es bastante escuálida. Los alternativos prácticamente triplican o cuadruplican fácilmente la rentabilidad. Y esta rentabilidad acá incluye las alternativas, por lo tanto es aún mayor. Entonces, eso es finalmente el resultado. Y eso es lo que se buscaba cuando se permitió la inversión en activos alternativos, rentabilidad. Se ha logrado, pero ahí está la prueba de que se ha logrado. O sea, el objetivo que se persiguió con la ley de 2016 fue plenamente alcanzado. Buscar más rentabilidad para los fondos previsionales. Y también nos preocupan las comisiones. Aquí está la evolución de las comisiones indirectas como porcentaje de los fondos. Ustedes pueden ver que si bien es cierto tuvo algunas disrupciones, también esto marcado también por los retiros de fondos, en general se ha mantenido alrededor de 0,26. Esa es la última medición que tenemos de las comisiones sobre el fondo al cierre del año 2023. Y lo que uno puede observar, que poco a poco van irrumpiendo las comisiones en alternativos. Los alternativos son instrumentos más complejos y por lo tanto tienen comisiones más altas. Pero no hay que perder nunca de vista esto y por qué está pasando todo esto. Cómo se componen las comisiones y los topes que están acá. 0,26 es la última medición. Llegamos al capítulo reforma y el capítulo reforma vamos por supuesto a hablar solo de inversiones. Y en inversiones, ¿qué pretende la reforma previsional? Modernizar su regulación. Facilitar la construcción de portafolios eficientes, todo muy obvio. Pero no olvidemos nunca que esto está enfocado y solo enfocado en beneficiar a los afiliados del sistema previsional. Ese es el objetivo de la reforma para inversiones, no es otro. Beneficiar a los afiliados, tal como la inversión en activos alternativos fue ese el objetivo y se logró aquí también. ¿Y qué propone la reforma entonces en materia de inversiones? Fondos generacionales. Lo habló al principio el decano, se propone reemplazar los actuales multifondos por fondos generacionales. Ustedes conocen muy bien esto, por lo tanto aquí solamente algunas cosas para recalcar. En este fondo, en este tipo de esquema, las personas se mantienen en el mismo fondo y van envejeciendo con el fondo hasta que se jubilan. O sea, las personas se mantienen en el fondo y el administrador profesional es el que va cambiando los porcentajes del portafolio, como siempre debió haber sido, ¿cierto? Y tiene ventajas evidentes respecto a los multifondos que en su momento fueron un gran aporte, pero que hoy día están superados por esquemas más modernos, puesto se enfocan en el objetivo de pensión. Aquí el objetivo no es la ganancia del mes, del año, sino que es de cuánto yo rento desde que entro al sistema hasta que me jubilo. Y posteriormente, si me quedo en la AFP, cuánto obtengo con mi retiro programado. Entonces, enfocarse en el objetivo de pensión. Sin cambio brusco en las estrategias de inversiones, cuando me cambio de un multifondo a otro, sin perder la ganancia de la curva J, como dicen los expertos, ¿cierto? Y eso permite, claro, beneficiarse en este caso por la curva J de la rentabilidad de los proyectos a largo plazo, porque me mantengo siempre en el fondo.
Se requiere menos liquidez, por supuesto, que toda esta locura que nos ocurrió con los traspasos de fondos, que no nos pudimos frenar, y el horizonte de inversión entonces asociado a la edad de pensión. Esto es lo más importante. Y también, por supuesto, hay preocupación porque la transición de multifondos a fondos generacionales no provoque efectos negativos en el mercado. En ese caso se propone que esta transición y este cambio de multifondo a fondos generacionales se haga a través de traspasos internos entre las administradoras. Y también hay 3 años para que existan límites especiales que puedan dar más amplitud para acomodar los portafolios. Todo esto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Todo lo que es a fondos generacionales está aprobado. La modernización del régimen fuera de los fondos generacionales está también enfocado en modernizarlo. Hoy día sabemos que hay una gran cantidad de límites. Los límites tienen un objetivo, existen por alguna razón. No a nadie se le ocurre poner límites porque sí, ¿cierto? Pero sin embargo se han ido acumulando una gran cantidad de límites que evidentemente complejiza la gestión de inversiones. Lo que se propone es dejar solo unos cuantos límites más relevantes a nivel legal y lo otro entregárselo al régimen de inversión que defina si va a incorporar más límites y qué límites va a incorporar. Y eso se hace confiando en la solidez institucional que existe hoy día, donde el Consejo Técnico de Inversiones, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia, fijan este régimen de inversión. El CTI tiene 5 miembros, como ustedes saben, y está uno nombrado por el Presidente de la República, otro por el Consejo del Banco Central, otro por las AFP y 2 por los decanos de las facultades de economía, como esta, donde estamos hoy día, ¿cierto? Entonces son gente de altas capacidades y tienen requisitos técnicos en la ley. Ellos serían los encargados de fijar este régimen de inversión, de tal manera que de la cantidad de límites que tenemos hoy día, la ley solo deja 4 límites. Y esos 4 límites son un límite para los instrumentos estatales, otro para la inversión en el extranjero, otro para la cobertura, la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria, y finalmente uno para las sociedades anónimas abiertas, donde no se pueden adquirir más del 7% de las acciones, para no controlar empresas. Esos 3 límites son fijados por el Banco Central y se mantienen en la ley, y este otro ya está fijado por ley. Son los únicos límites que quedan en la ley y el resto queda entregado al régimen de inversión. Hoy día, el 50% o más está fijado en la ley y la otra mitad está puesto por el régimen de inversión. Por lo tanto, por más que se cambie hoy día el régimen de inversión, la cantidad de límites va a seguir siendo muy grande. Entonces, por eso la reforma apunta en el sentido correcto ahí. También la reforma propone definir carteras de referencia o benchmark con márgenes de desviaciones máximos, fundados en objetivos de inversión de largo plazo. El objetivo de pensión, que les señalaba. Y se señala una metodología para construirla. Está obligado el CTI y la Superintendencia a contratar estudios con expertos, ya sea extranjeros o locales, para usarlo como insumo en el régimen y posteriormente ponerlo a disposición de la opinión pública para comentarios. De esta manera se busca propender en un tema que es tan complejo como fijar benchmark, a que sea muy sólidamente construido. Todo esto está aprobado también por la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, en definitiva, todo lo que he hablado de inversiones está aprobado en el Congreso. Este no ha salido mucho y hay gente que cree que no hay nada de inversiones, pero porque no ha habido polémica, sino que se ha aprobado. Reflexiones finales, ya que me indican que me queda poco, vamos a reflexiones finales. Bueno, las AFP hoy día tienen acceso a múltiples alternativas de inversión, en activos tradicionales y alternativos. Entonces no es verdad eso como que de que poco menos que tienen una camisa de fuerza, eso no es cierto. Hoy día los fondos tienen invertido la mitad de sus fondos en el exterior y la otra mitad en el país. Y es un régimen muy abierto para invertir. No hay ningún país de Latinoamérica que tenga una regulación tan abierta. Tiene 23.000 emisores extranjeros en su portafolio, el portafolio previsional, y 3.000 emisores nacionales. En activos alternativos hay inversión en 56 vehículos extranjeros y en 43 fondos de inversiones locales, algunos de los cuales invierten también afuera. Se trabaja constantemente, como lo que traté de mostrar, para ir actualizando y modernizando el régimen, pero tiene que hacerse en forma prudente, porque no son recursos nuestros, son recursos de los trabajadores y por lo tanto hay que ser extremadamente prudente en eso. Y así hemos visto, y ustedes pueden estudiarlo después si les interesa, cómo los cambios regulatorios han ido perfeccionando la regulación.
Se ha fortalecido la supervisión con un enfoque más preventivo, se han fortalecido los equipos de las administradoras y nos conté, también lo digo, las administradoras han hecho inversiones importantes en sus equipos de inversiones, han incorporado expertos en la materia. Y en la reforma de pensiones se busca justamente también complementar todo lo anterior ya con un paso a un régimen más moderno y dejando a los expertos que vayan fijando los detalles. Hoy día casi todos los detalles están en la ley. De esta forma el proyecto apunta también a cuidar que no haya impactos negativos en el mercado de capitales y para eso existen varios artículos transitorios, como las transferencias intrafondos y también como plazos especiales para fijar los límites. Bien, creo que me ajusté justo al tiempo, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, superintendente, por su interesante presentación. Bueno, llegó el momento ahora de conversar y debatir acerca del rol de los activos alternativos en la reforma de pensiones y vamos a dar pie al panel. Invitamos en primer lugar a Paula Margaretic, académica del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien será la moderadora de este panel. Invitamos entonces ahora a Luis Alberto Letelier, presidente de ACAFI y socio de Barros Errázuriz, muy experto en estos temas. También invitamos a Alberto Chegaray, presidente de Invest Chile y ex superintendente de Valores y Seguros. E invitamos a Andrés Echeverría, presidente y portfolio manager de Frontal Trust. Adelante, comencemos con el panel. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas. Bueno, me gustaría partir con Andrés y preguntarte sobre cuestiones más relacionadas con el negocio, ¿sí? Bueno, para partir, ¿cómo vienen creciendo los activos alternativos en las carteras de inversión de los institucionales en general? Y dado los ajustes al régimen de inversiones en las AFP, ¿qué impacto debiéramos observar en la demanda de los activos alternativos? ¿Sí? ¿Y cuál es, desde tu punto de vista, la estimación en términos de rentabilidad que debiéramos observar en las AFP a futuro? Gracias, Paula. La verdad es que tocar el tema se me facilita con lo que acaba de presentar el señor superintendente, porque mostró una muy buena estadística sobre el tamaño relativo de los activos alternativos en los fondos de pensiones. Y de esa, no sé si recuerdan más o menos la tabla, pero básicamente la participación era cero hace 10 años y hoy día representa más de un 10%. Pero lo interesante que también el señor superintendente lo plantea como una pregunta, que si se fijaban dentro de ese componente, los activos alternativos locales son decrecientes en forma relativa y en forma absoluta me llamó la atención que del 2019 en adelante decrecían. Yo creo que el origen de ese tema o problema está en que el régimen de inversiones hace clasificaciones por estos grandes asset class, renta fija, renta variable, activo alternativo, pero no discrimina para nada por riesgo. No estoy sugiriendo tampoco que esa materia deba estar en el régimen de inversiones, sino que nuestra interpretación, digo esto porque en Frontal Trust lo hemos discutido mucho y conversado mucho y levantado hartas hipótesis, es que en la práctica el comportamiento de los fondos de pensiones al tener límites en activos alternativos tienden a irse al extranjero a asset class con mayor retorno esperado, pero por ende mayor riesgo. También en la historia de las tasas de rentabilidad, que también la mostró el superintendente, se muestra con bastante evidencia eso. Son tasas de retorno bien significativas, considerando, como también lo mostraba él, que en los últimos 5 años el retorno promedio de los fondos de pensión ha estado en torno a cero. Bueno, habiendo dicho eso,
yo quizás, no sé si es parte de la pregunta, pero el cómo levantar mejor la industria de activos alternativos locales la encuentro tremendamente importante, es una tarea por hacerse. Y creo que el origen del problema está en que la naturaleza de nuestro mercado chileno es que tiende a generar oportunidades de inversión en activos alternativos que están a su vez en la curva riesgo-retorno en la parte más conservadora. Entonces, claro, el asset manager, cualquier buen gerente de inversión en una FP, pensando en el largo plazo, la verdad es que hay saltos en el camino, pero en el largo plazo el riesgo tiende a compensarse con mejor retorno. Por lo tanto, yo soy medianamente optimista con estos cambios que están habiendo, porque creo que tiene que haber una segunda derivada para intentar discriminar dentro de la categoría de activos alternativos, que se le pueda hacer el espacio suficiente al mundo de menor riesgo, que es donde creo que hay más oportunidades, como el caso chileno. Me he tomado hartos minutos, y si me permite, Paula, un par más. Tienes. Ya, los tengo. Porque es parte de la pregunta, ajustes al régimen de inversión, qué va a pasar, etcétera. Sin duda que va a haber más demanda, eso es necesario. Y también los números que presentó, bueno, que son parte del cambio que hizo el Banco Central, pero si se fijan que los deltas de mayor incorporación de activos alternativos es mucho más amplio para el fondo A y B que para el fondo D y E. Entonces ahí hay tácitamente, por lo que contaba antes de la naturaleza del mundo activo alternativo en el extranjero, hay tácitamente como un entendimiento que está asociado a mayor riesgo, y yo creo que ahí hay que trabajar algo, porque hay un mundo importante de activos alternativos que no necesariamente están asociados a mayor riesgo y que pueden ser muy buenos sustitutos de renta fija. Y un pequeño comentario, yo creo que aquí los otros dos panelistas están mucho más capacitados que yo para profundizar esto, pero el tema de los activos alternativos, que lo hemos dado como por definido, nosotros somos unos firmes creyentes que a medida que las economías cualquiera, de forma teórica, se desarrollan y crecen, los activos alternativos llenan un espacio que solo va a ser creciente en el tiempo, porque por un lado está el mercado de capitales, al cual acceden pocos emisores, y cada vez la regulación lleva a que los tamaños deban ser más grandes, y por lo tanto es para pocos. Y en el otro extremo está el financiamiento bancario, que a su vez, contenido por una ley de bancos, que los bancos, ustedes saben que funcionan como la ley pública, solo pueden hacer lo que la ley les permite. Eso también tiene ciertos productos de financiamiento bien definidos. Entonces, todo ese espacio intermedio, a medida que las economías se sofistican, que aparecen distintas formas de hacer negocio, que eso necesita financiamiento, lo pueden ir llenando de mucha mejor manera los activos alternativos, y por eso es que este asset class, naturalmente la economía solo tiene para crecer. No sé cuán perdido estoy en tiempo, pero tengo algunos otros puntos que si hay alguna chance de volver después, encantado. Perfecto, no entiendo. Muchas gracias. Luis Alberto, ¿te parece que continuemos contigo? Perfecto. Muchas gracias. Me gustaría hacerte preguntas sobre la gestión de los fondos. ¿Qué falta, según tu punto de vista, para mejorar y profundizar la inversión en activos alternativos? ¿Qué ideas o principios, cambios regulatorios que han sido exitosos en otras partes en el pasado podrían ser aplicables, dado, digamos, las discusiones que se están teniendo en el Congreso? Bueno, yo primero quisiera resaltar la importancia que tiene la inversión en activos alternativos. El señor superintendente lo mostraba con cifras. Yo creo que el Congreso, el Banco Central, la superintendencia han dado señales claras de que es un camino que tenemos que seguir, incrementar la participación de los fondos de pensiones en activos alternativos. Don Guillermo Larraín, profesor de esta casa de estudios, hizo un informe hace un tiempo que iba precisamente en esa dirección. En Chile hoy día, para hacerse una idea, tenemos aproximadamente 36.500 millones de dólares en activos administrados en fondos de inversión. De eso,
un 72% están en activos alternativos y más de la mitad de esos son activos alternativos nacionales. O sea, tenemos una cantidad muy importante de recursos hoy día invertidos en deuda privada, que como decía Andrés, es una fuente de financiamiento muy importante para muchas personas y empresas, es una alternativa al mundo bancario que es muy relevante en nuestro país. Inversión inmobiliaria, muy importante, muy necesaria hoy día, en desarrollo inmobiliario, en renta comercial, en renta residencial. Private Equity y Venture Capital, mucho más Venture Capital que Private Equity. Tenemos como país una tarea pendiente de incrementar nuestra inversión en Private Equity. Infraestructura, generación eléctrica, también los fondos son un actor importante en esa línea. Así que, sin duda que tenemos que ir mejorando. Se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la regulación de los fondos de pensiones, pero veíamos cifras que son preocupantes. Prácticamente todas las inversiones de activos alternativos que han hecho los fondos de pensiones en el último tiempo ha ido al extranjero. En Chile el crecimiento que ha tenido la industria de fondos de inversión ha ido más de la mano del mundo privado que del mundo de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones hace 10 años eran un actor muy relevante, mayoritario en la inversión de fondos nacionales. Hoy día representan cerca del 20% del total de los aportes a fondos. Entonces ahí creemos que hay algo que debemos mejorar. ¿Qué se puede hacer? Algo obvio, mayor certidumbre en el país. Es como obvio para cualquier inversión. Pero déjenme tratar de aterrizarlo a esta industria. Tema permisología, que yo creo que nos afecta a todos. Cualquier inversión en activos alternativos de largo plazo, voy a dejar fuera la deuda privada, que normalmente es de mediano o corto plazo. Cualquier inversión en alternativos a largo plazo, inmobiliaria, infraestructura, private equity, requiere tener buenas expectativas de país. Y lo que nos pasa en Chile es que hoy día hacer proyectos de largo plazo tienen demasiadas incertidumbres de permisología. Y eso lo notamos a la hora de nuevas inversiones por parte de fondos de inversión en proyectos. Dos, temas tributarios. Sin duda que tenemos discusiones que se prorrogan, se postergan, digamos, y eso hace que los inversionistas tengan temor a la hora de tomar decisiones de inversión de largo plazo. Y en temas de pensiones, sin duda que muchas reformas de pensiones que hemos intentado hacer repercuten en esto que estoy diciendo de falta de certidumbre. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día en específico? Tenemos una incertidumbre grande relacionada con las comisiones de intermediación, las muy mal llamadas comisiones fantasmas. Ese no es mi tiempo, ¿no? Las muy mal llamadas comisiones fantasmas. Mostraba don Osvaldo cifras de que hoy día las comisiones de intermediación, que son las comisiones que se pagan indirectamente por las inversiones en vehículos de terceros, representan un 0,27% del total de los fondos de pensiones. El proyecto de ley originalmente establecía un límite máximo global de 0,25. O sea, no podríamos seguir creciendo en inversión en activo alternativo a través de terceros porque tenemos un límite global. Eso cambió. No ha cambiado, perdón. El proyecto que pasó al Senado sigue con un 0,25. Hay una idea de que ese porcentaje no esté en la ley, sino que lo defina el régimen de inversión. Algo mejor, pero creo que sigue siendo una mala idea el establecer un límite global de comisiones de intermediación cuando lo que nos debemos preocupar es cómo obtener mejores retornos netos para los fondos de pensiones. Lo segundo, se limita la inversión en Chile en fondos de inversión, en gestores independientes. Se promueve que las AFPs hagan más inversiones de manera directa. Se establece por ley en este proyecto que solo pueden invertir en fondos de activos alternativos, no pueden invertir en otro tipo de fondos. ¿Qué es lo que me preocupa de eso? Por ejemplo, el mundo small cap. Hoy día tenemos una industria que ha disminuido mucho de tamaño en los últimos años, porque los fondos de pensiones han desinvertido en esa clase de activos, pero que es muy relevante para nuestro mercado. Y con este proyecto lo que hacen es que prohíben a los fondos de pensiones invertir en esta clase de activos. Entonces yo creo que ahí hay temas que podemos mejorar para promover más esta industria. Después, creo
creo que es importante mencionar que dentro de los cambios que se han hecho al régimen de inversión, el año 2021 se hizo un cambio importante en que se eliminó un límite que existía para invertir en el extranjero. Anteriormente existía un límite, dentro de los límites de activos alternativos, existía un límite para invertir en fondos de private equity, inmobiliarios y de infraestructura en el extranjero. Eso se modificó y se reservó solo para activos de private equity. Entonces, amplió mucho la posibilidad de los fondos de pensiones de invertir más en el extranjero y eso se ha notado en las cifras. Por lo tanto, ahí también tenemos una explicación de por qué se han ido incrementando las inversiones en el extranjero. Y para terminar, quiero mencionar nuestro país tiene la particularidad de que los activos alternativos, por el lado de los fondos de inversión, se han desarrollado de la mano de nuestro mercado de capitales. En el mundo uno puede ver que los activos alternativos son fondos privados. En Chile son fondos de inversión públicos, regulados, cuyas cuotas son valores de oferta pública y se pueden transar por bolsa. Entonces, es muy relevante para nuestro mercado de activos alternativos el tamaño que tenga nuestro mercado de capitales. Y quiero resaltar lo que mencionaba Andrés, que en el último tiempo nosotros hemos ido en la dirección contraria, hemos ido disminuyendo el tamaño de nuestro mercado de capitales, los incentivos que existían para que nuevos emisores pudieran ofrecer sus valores se han ido limitando solamente a grandes emisores, no a nuevos emisores, pequeños emisores. Por el lado de los inversionistas, los incentivos que habían para invertir en bolsa se limitaron a inversionistas institucionales, se establecieron impuestos para los inversionistas no institucionales, por lo tanto se redujo el tamaño de potenciales inversionistas que tenían un incentivo para aprovechar las inversiones locales en bolsa versus otras alternativas de inversión. Y naturalmente hemos ido incrementando nuestra regulación y por lo tanto se nos hace cada vez más difícil tener nuevos actores, tener nuevos administradores, tener nuevos fondos. Por lo tanto, ahí creo que hago un llamado de preocuparnos de nuestro mercado de capitales y buscar la forma de volver a incrementar su tamaño, de volver a mejorar la profundidad que tiene el mercado. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Le doy el paso a Alberto Echegaray, ¿sí? Me gustaría preguntarte sobre los desafíos, ¿sí? Entre ellos, el sistema chileno requiere que los activos estén valorizados día a día. ¿Qué desafíos crees tú que impone eso al sistema de valorización de las AFP? ¿Qué crees tú que son los principales riesgos para el mercado financiero, desafíos? ¿Y qué experiencia, si es que podemos tener alguna experiencia de otras partes del mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Honrado estar en este panel. De los tres, lejos, el que menos sabe soy yo, así que pido al tiro excusas. 7 minutos, quiero 7 mensajes, a ver si me resulta uno por minuto. Es bien difícil hablar de las preguntas que tú planteabas sin volver un poquito a los orígenes de los activos alternativos y algunas características que a veces uno olvida, porque eso nos va a ayudar a entender cuáles son los riesgos que hay detrás y entender bien algunos de los elementos centrales, ¿no es cierto?, de su mejor regulación. No son activos, los activos alternativos no son homogéneos, no se pueden administrar en carteras pequeñas, porque no generan economías de escala ni de ámbito. Eso es genera una consecuencia muy relevante y es que obliga genera el incentivo para que haya delegación en la gestión de esos activos alternativos por parte de terceros expertos que sean especialistas, que conozcan bien los activos, que entiendan bien su madurez, que entiendan bien el mercado donde operan. Digo esto porque pareciera a veces que en la regulación hay un cierto incentivo a que sean las AFP las que directamente gestionan a veces los activos alternativos, cuando no solamente en Chile, sino que en el mundo el 90% de los activos alternativos son gestionados por expertos especialistas. Por supuesto, la iliquidez de este tipo de activos y su horizonte de inversión de largo plazo es un elemento bien central que probablemente haría repensar algunos de los elementos que hay detrás del régimen de inversiones generales que tiene.
El superintendente Osvaldo presentó varios comentarios al respecto. No, solo quisiera decir que hay un mensaje que tiene que ver con una palabra que es modernizar el régimen de inversiones, que yo lo diría como a repensarlo más que a modernizarlo. La modernización está asociada como a hacerle algunos ajustes, y a mí me parece que la motivación inicial que tuvo la protección de los que ajusta, ¿no es cierto? Y hay que ser muy cuidadoso con los ahorros de los trabajadores chilenos, evidentemente en horizontes de largo plazo, con, digamos, fondos generacionales, hace que sea muy legítimo que uno repiense completamente el esquema de régimen de inversión que tenemos hoy día en el país. Y por supuesto también es súper importante para efectos de riesgo considerar algunos otros costos adicionales que a veces se olvidan en los activos alternativos. ¿No es cierto? Bueno, por deformación de abogado, en el mundo private equity en particular, todos los temas que tienen que ver con gobierno corporativo, private equity, que por lo general en activos más tradicionales están mucho mejor regulados, están mucho mejor estructurados, porque la propia ley lo establece, porque hay un regulador específico que está supervisando esos emisores de valores de oferta pública, por lo general. En el caso de algún activo alternativo, evidentemente hay un costo adicional de tener, digamos, una mejor supervisión por el funcionamiento de ese gobierno corporativo. En el caso de activos inmobiliarios, los costos de construcción o otros costos asociados a mayores incertidumbres, la gestión de riesgos de país, donde están esos activos, o los procesos de desinversión. Me demoré más de un minuto en el primer punto, pero voy a tratar de ser más telemétrico en los segundos. El elemento central, finalmente, que yo diría en todos los valores tiene que ver con ciertos riesgos, con los mercados de valor en el mundo, tiene que ver con los riesgos asociados a asimetrías de información. Los valores de oferta pública y los emisores de oferta pública tienen una regulación amplísima en Chile y en el mundo, ¿no es cierto?, sobre esta materia. Incluso en los activos tradicionales que tienen procesos de formación de precio bastante conocidos, bastante instantáneos muchas veces, aún en esos casos, ustedes conocen de sobra, ¿no es cierto?, toda la regulación que tenemos en Chile para tratar de evitar ciertos riesgos asociados a que esas asimetrías de información se vean afectadas. Bueno, en el caso de los activos alternativos, evidentemente la asimetría de información es aún mayor. El gestor del activo tiene una cantidad de información superior, de un activo muy específico, donde hay menos know-how por parte de quien adquiere ese activo, que requiere un nivel de supervisión, de control probablemente mayor y de hecho más costoso. Eso evidentemente creo que impone un desafío relevante para la administración de ese riesgo y probablemente para la consideración de regulación que pudiera ser necesaria. Un tercer punto tiene que ver con que tan relevante como la valorización, me parece que hay una etapa que es un poquito previa, que tiene que ver, que a veces se olvida, tengo la sensación, no por parte de la AFP, sino que por otra clase de gente que adquiere estos activos, de los procesos de evaluación y due diligence. Me parece que hay digamos, bastante aprendizaje en el país respecto de cómo hacer due diligence de algunos aspectos, pero creo que sigue pendiente lo que tiene que ver con evaluación de, fundamentalmente, y de nuevo mi sesgo, le pido perdón, de pactos de accionistas, de estatuto y de funcionamiento de directorio, justamente porque no está tan regulado como el caso de los activos tradicionales. Cuarto punto, me parece súper relevante que para los procesos de valorización los directorios de las AGF le dediquen tiempo a definir políticas específicas por cada clase de activo en su valorización. A veces eso no ocurre y creo que es un elemento bien relevante. Quinto punto, regulación. Yo creo que algo que mencionó Luis Alberto que me parece bien importante a propósito de los desafíos que tenemos para adelante, de la relevancia que tiene esta clase de activos, que está demostrada que es el espacio más relevante por donde vamos a poder crecer. Me parece que va a estar un poco coja la regulación específica de activos alternativos porque está fundamentalmente hoy día su regulación viene exclusivamente por el lado de la Superintendencia de Pensiones, cuando los hechos, lo que estamos viendo es que está generando un impacto enorme para un mercado de capitales que está muy alicaído, con muy poca profundidad. Y evidentemente, a mayor certeza jurídica, probablemente vamos a también tener mayor posibilidad de que crezca aún más como mercado. Y un último comentario a propósito de desafío, y aquí sí que me voy a salir completamente de este tema, pero es la oportunidad de tener aquí a
a Osvaldo Macía, quiero decirlo públicamente, gran superintendente, tiene que ver con una cosa de economía política, que va un poco más allá del tema activo alternativas propiamente tal, de economía política de la supervisión de todo lo que tiene que ver con los activos alternativos. ¿Quién es el regulador? La Superintendencia de Pensiones, pero no es el único. Está el CTI, como hemos visto, y además se agrega, por mandato de la ley, el Banco Central. Es una figura bien especial, bien rara, si ustedes me preguntan a mí, que a veces no conversan. Puede que la superintendencia proponga una modificación, como hemos visto, respecto a activos alternativos, y que eventualmente el Banco Central dijera que no es conveniente para efectos sistémicos. Es bien peculiar. Y la verdad es que creo que eso amerita también una evaluación, una mirada, una revisión de si eso se justifica en el mediano plazo. Si la inquietud tiene que ver con los riesgos sistémicos, bueno, eventualmente entonces habría que evaluar si tiene también sentido que la Superintendencia de Pensiones funcionara exclusivamente como un silo, tal como funciona la Superintendencia de Casino o la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y no haría más sentido incluirla en un mecanismo de supervisión más global del sistema financiero bajo el paraguas de la CMF. Muchas gracias a todos los panelistas. Ahora nos gustaría invitar al superintendente a dar sus comentarios sobre lo que discutieron de forma muy interesante los panelistas y luego tenemos tiempo para algunas preguntas por parte de los oyentes. Ahora, hay temas macro acá, yo creo que eso es necesario señalar. Yo estoy completamente de acuerdo que el régimen de inversión hay que cambiarlo, no hay ninguna duda de eso. Y a eso apunté cuando mostré los cambios que se han hecho, que se tienen que hacer dentro del marco legal, ¿cierto? Que es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo y que se han hecho varios. Pero para avanzar decisivamente hay que cambiar la ley. Y por eso la reforma previsional en lo que es inversiones va enfocada en eso. Y está ahí, no ha sido objeto de polémica, porque ha estado enfocado la discusión en otros temas. El tema de inversiones más o menos hay un consenso, yo creo de que hay que cambiarlo. No hay ninguna duda de aquello y con eso podremos avanzar a otros estadios en materia de inversiones. Con todo, tampoco creo que lo que tengamos hoy día en inversiones sea algo que esté completamente añejo ni retrasado en 20 años, ni mucho menos, digamos, eso no es cierto. Ahora, respecto a algunos temas puntuales, lo que yo creo que nos queda pendiente y no me queda claro aún por qué hay tan pocas inversiones en Chile. Yo creo que es un tema que debemos profundizar su análisis y le he preguntado a mucha gente y nadie me ha dado una explicación convincente. Algunos me dicen que no hay proyectos para invertir, puede ser. Otros me dicen, pero vienen de afuera e invierten acá. Otros me dicen que el costo fijo de invertir en Chile es muy alto porque tienen que ocupar muchas horas de tiempo en analizar proyectos acá y en el extranjero compran rápido y tickets mucho más grandes. Puede ser cierto, pero me parece que el trabajo de un administrador profesional es ese. O sea, ocupar sus horas en invertir bien, tanto en Chile como en el extranjero, no es una buena explicación. Yo creo que hay un riesgo reputacional que nadie quiere reconocer. Invertir en el extranjero, bueno, si quiero una empresa en el extranjero, no tiene gran repercusión en el país. Si quiero una empresa acá, como alguien me dijo una vez, siempre en Chile se busca un culpable de todo lo que pasa. Y nadie quiere ser el culpable de eso. Entonces ahí hay un tema reputacional que creo que lo está afectando, que es una falta de madurez del país en entender que hay empresas que quiebran y que no quiebran y que finalmente lo que hay que mirar es el portafolio. Y si hubo un proceso diligente de inversión, por supuesto, si eso siempre va a estar presente. Creo que hay un tema ahí pendiente. Y a mí yo echo de menos de todo lo que ustedes dicen, que yo creo que el sector privado no ha planteado nada coherente y sistemático en materia de cómo mejorar nuestro mercado de capitales. Son como cosas separadas, declaraciones que hacen, tienen un consejo consultivo, se reúnen en seminarios, pero finalmente cuál es la propuesta que han hecho y yo no he encontrado ni una todavía. Entonces yo creo que hay un desafío para el sector privado de presentar una propuesta consistente y coherente de cómo recuperar nuestro mercado de capitales, recuperar su profundidad, llevarlo a lo que siempre fue el mejor mercado de capitales más desarrollado de América Latina, sin ninguna duda, y que se está quedando rezagado fundamentalmente por los retiros, pero ese tema le paso la pelota al sector privado que creo que tiene un déficit ahí, un debe. Lo otro, creo que lo que dice Andrés puede ser cierto, de que
efectivamente haya un problema ahí de riesgo-retorno en las inversiones en Chile versus el extranjero. Yo le agregaría el riesgo reputacional, que creo que es importante. Y me parece que en general en Chile los gerentes de inversión son propensos al riesgo. No sé si ustedes, que son tan jóvenes, conocieron un personaje que se llamaba Cool McCool. Cool McCool era un personaje que amaba el peligro. Y cada vez que veo a los gerentes de inversión me acuerdo de Cool McCool. Siempre están buscando riesgos, y no digo que sean tipo, o sea, ellos están buscando más alternativas de inversión, comprendo, pero el tema tiene que balancearse. Que uno no puede llegar y invertir en instrumentos muy, muy riesgosos sin pensar que está en un fondo de pensión. El fondo DIE son fondos pensados en tener un hedge con el que se va a jubilar. Nunca olviden eso, por eso yo hablaba del riesgo pensión. Cuando una persona se va a jubilar, tiene el riesgo de tasa, ¿cierto? Si se va a jubilar uno y de pronto la tasa de interés sube mucho, su fondo de pensiones se hunde, ¿cierto? Como es obvio. Está el fondo DI, está en renta fija. Y si se va a renta vitalicia, ahora que estoy viendo ahí a Claudio Correa, la renta vitalicia, cuando la tasa de interés sube, le da una mayor renta vitalicia. Entonces hay un hedge. Ese es el hedge natural que tiene el fondo DIE con las rentas vitalicias y con los retiros programados. Entonces, si usted se jubila y le pilla un riesgo de tasa, sube la tasa, baja su fondo, pero sube la renta vitalicia, sube el retiro programado. Si nosotros sacamos del DIE ese hedge, estamos perdidos. Por eso no se puede llegar y poner en el DIE un montón de activos alternativos, porque se rompe el hedge. Así que el objetivo aquí es la pensión. Por eso insisto, es la pensión. No es lo que va a rentar cada fondo solo, sino que mirando la pensión. Y ese es el link que cuesta mucho explicarle a la gente. La gente llega y reclama mucho, y asociaciones de pensionados, yo en el Congreso y en la Cámara de Diputados, y he tratado de explicar este punto. Es difícil de explicar, pero se puede explicar. Por eso hay que pensar integralmente las pensiones hacia el final de la vida activa de las personas, y por eso es tan importante mutar tal vez a fondos generacionales, porque la gente tiene internalizado que le va a ganar al mercado, y que los multifondos, y que se puede cambiar de fondo, y todas esas estrategias han fracasado, siempre han perdido contra el mercado. Entonces el tema hay que mirarlo así a largo plazo. Y algunos temas pequeños, lo que decía Luis Alberto Letelier, está bien, puede ser que haya algunos límites que haya que ver. Él reclama porque eliminamos unos límites, reclama porque se ponen otros límites. Entonces, no sé si le gustan los límites de Letelier o no. Y en el caso de los 25 puntos base que están en el Congreso, efectivamente se aprobó en la Comisión de Trabajo de la Cámara. En la Comisión de Hacienda se intentó cambiar por un porcentaje que fije el régimen de inversión, para dejarlo flexible. Sin embargo, no se pudo aprobar porque, como ya lo había aprobado la Comisión de Trabajo, se requería unanimidad. Y hubo un diputado que no dio la unanimidad y el tema se aprobó como estaba. Pero seguramente en el Senado, depende cómo siga la tramitación de la reforma, eso va a reincorporar para no quedar con ese límite de esa camisa de fuerza de 25 puntos base, sino con un porcentaje flexible. Entonces, evidentemente hay puntos de la regulación que hay que mejorar, pero creo que el desafío fundamental hoy día lo tiene el sector privado. Más allá de lo que podemos hacer nosotros, sugiero que haya una grupa, usted sabe mejor cómo se agrupan, un trabajo ahí conjunto de todos los actores para tratar de presentar una propuesta concreta, coherente y consistente de cómo mejorar y recuperar la profundidad de nuestro mercado de capitales. Nadie se puede morir una cosa así. Y por último, yo creo que el tema de la estructuración de los supervisores siempre se puede mejorar, y yo creo que el de la superintendencia de pensiones, no me voy a meter mucho más allá porque después se enojan conmigo, se puede mejorar sin duda, pero lo que yo creo que sería un profundo error sería hacer una especie de fusión con la CMF. Entonces, como aquí hay gente del mundo financiero, prefiero decirles que creo que ese sería el peor error que podríamos cometer. La superintendencia de pensiones tiene un sentido fundamental que va enfocado en la seguridad social y en velar por el interés de los afiliados. Si nos fusionamos o integramos un cuerpo colegiado que tiene otros intereses muy diferentes y muy válidos, se va a perder ese foco, y ese foco jamás se puede perder. Cuando nosotros pensemos que el lugar natural para el supervisor de pensiones es estar en Wall Street y no estar en una comuna de Santiago explicándole a la gente cómo se trabaja para mejorar sus pensiones, estamos perdidos. No, la superintendencia de pensiones no debe cambiar, debe ser una entidad única, su único giro debe ser ese. Y
no confundirlo jamás con ningún otro objetivo. Distinto es que claro que se puede cambiar, se puede crear un cuerpo colegiado, se pueden hacer muchas cosas, pero no voy a profundizar ahí porque no me compete. Pero solamente dejarle ese mensaje y que por supuesto siempre hay disponibilidad de la superintendencia a escuchar. De hecho, muchos de los cambios que están ahí fueron generados por idea de los actores que están acá, digamos, eso es así. Se recogen todas las alternativas, se evalúan sobre las ventajas y desventajas y las que se consideran que son buenas para los afiliados, se avanza. Si se considera que no es bueno para los afiliados, no se avanza. Siempre, por supuesto, uno puede cometer errores. Pero eso es como el mensaje que les dejo modestamente. Creo que tienen un trabajo por realizar. Muchísimas gracias. Aprovechar y hacerles una pregunta al panel. ¿Cómo creen ustedes los efectos de la licitación del proyecto, de la licitación de cartera del proyecto de ley? Yo creo que aquí hay un problema importante de no... digamos que eventualmente lo que hay detrás de esto es una eventual crítica a las comisiones de la AFP, sobre lo que no me voy a pronunciar, hay postura a favor y en contra, pero lo que encuentro muy malo que está ocurriendo hoy día es atacar un eventual problema de organización industrial con el régimen de inversión a través de la licitación, porque si es que la letra se aplica como se conoce o está propuesto, las implicancias pueden ser bien nefastas en cuanto a la conformación de portafolio por intentar privilegiar mucho o puro activo financiero con liquidez y no conformar, no poder conformar las carteras óptimas. Y otro pequeño tema relacionado a la licitación, o más que nada como idea de proyecto de ley que se conoció el 31 de julio, y aquí el señor superintendente hace con todo este trámite legal de este TER máximo de 0,25 en comisiones que, bueno, no avanzó en el Parlamento, pero está por ahí. Aunque sea de la industria y probablemente esté hablando con conflicto de interés, lo que me parece súper erróneo conceptualmente es que este tipo de comisiones de las administradoras de fondos no pueden ser más explícitas. Luis Alberto hablaba de las mal llamadas comisiones fantasmas. Esta es una industria hipertransparente. Entonces, lo que me preocupa mucho es que en ese proyecto de ley, y aquí estaba viendo la letra, pero había, por ejemplo, otro número que, leo literal, las comisiones implícitas a vehículos de inversión que inviertan más del 10% en activos locales, es decir, matando a los managers locales, exceptuando la inversión en activos alternativos, no podrán ser financiadas con recursos de los fondos previsionales. Entonces, se está haciendo referencia a las comisiones de los fondos, pero, por ejemplo, pregunto yo, invertir en sociedades holdings, que hay muchas en la bolsa, y tremendo ejemplo de creación de valor, un Quiñenco, ¿se va a entrar a cuestionar cuáles son los gastos de administración y ventas de ese holding, que sean coherentes o no? ¿Por qué esa diferencia? Y por último, en el tema de la licitación, también, nuevamente el proyecto habla de las comisiones de los fondos, pero Osvaldo lo contó muy bien en la historia del régimen de inversión. El sistema se mueve a irle permitiendo cada vez más a las AFPs hacer inversiones más al estilo canadiense, de largo plazo, en activos fuera de mercado o que no se transan. Y solo, por ejemplo, el mundo de los derivados, que es tremendamente importante en las carteras. Ahí no hay ninguna transparencia, es una relación y negociación uno a uno con el banco. Y lo que no se está considerando, eso es lo que me preocupa, que la gente que opina por la licitación son visiones muy de macroeconomista y sin el conocimiento práctico. Hacer unwind de ese tipo de operaciones para hacer traspasos de cartera va a ser carísimo. Entonces, perdón lo largo de la respuesta, pero no quería dejar pasar ese comentario. Me encantó, señor superintendente, lo que contó y dijo, le puso nombre del riesgo reputacional, porque no puedo estar más de acuerdo. Y eso hay que enfrentarlo. Es una gran hipocresía no reconocerlo. Voy a intentar responder algunas cosas. Yo creo, a ver, el tema de la licitación de stock, de nuevo vuelvo al punto de origen, que yo dije varias veces en la presentación que el objetivo de la regulación es favorecer al afiliado. Ese es el objetivo de la regulación. Las plata son de los afiliados. Entonces, ¿qué estamos buscando acá? ¿O qué busca el proyecto de ley? Busca atacar un problema que existe y que es real, que las comisiones de la AFP son muy caras. Entonces,
en un mercado donde el Estado le obliga a las personas a cotizar, se les descuenta por planilla sus dineros y hay márgenes tan gigantescos como lo que hay por décadas en el sistema de pensiones, tenemos un problema y el problema hay que solucionarlo. La licitación de stock apunta hacia aquello, justamente bajar esos márgenes a márgenes justos, que la AFP ganen plata, por supuesto, si nadie está desacuerdo que ganen plata, los privados para eso trabajan, tienen que hacer su trabajo, pero tienen que ser márgenes justos, cobrar precios justos a las personas. Y eso es lo que busca la licitación de stock, esa es la línea de base. Luego lo otro son temas importantes que por supuesto hay que considerarlo. La licitación de stock fue aprobado en la Cámara de Diputados, está aprobada. Y la licitación de stock habla de 4 meses, desde que se licita hasta que se traspasan los fondos. Señala también que los fondos se pueden trasladar o se deben trasladar intra-AFP. No tienen que ir a liquidar al mercado, no hay nada que ir a liquidar al mercado. Todos los instrumentos locales se pueden cambiar de inscripción fácilmente, no hay absolutamente ningún impedimento para eso. Prácticamente todos los instrumentos internacionales también se pueden cambiar de dueño. Todos los días hay adquisiciones, fusiones, compras y nadie se le ocurrió que tenga que ir a vender los instrumentos financieros, simplemente se cambian de nombre, ¿no? Los activos alternativos efectivamente es un tema especial. Hay activos alternativos que sí se pueden cambiar, otro que es más complejo, pero hay 4 meses para hacer ese trabajo y hay que pensar también en cómo acomodar las inversiones para que eso se pueda hacer. Pero no podemos ir al revés acá del tema. El tema fundamental en este caso es bajar los precios para que los afiliados paguen precios justos y claro, por supuesto que tenemos que hacernos cargo de los problemas que esto puede generar y eso se puede hacer. Y yo dejaría que trabaje también la comisión de expertos que se formó, que ayude se ha metido en estos temas a formular algunas recomendaciones que los congresistas puedan considerar para sacar una buena regulación, digamos. Respecto a... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que ustedes han dicho. El tema de la vivienda yo creo que claro que es un tema que a todos nos conmueve, digamos. El tema aquí que tenemos es el riesgo reputacional que también decía Andrés. Es muy complejo, no se puede permitir invertir a los fondos, o sea, se puede, pero no es inconveniente que puedan invertir directo en fondos, en bienes habitacionales, porque imagínense una FP rematando un bien raíz de su afiliado. O sea, eso no se puede. El riesgo reputacional es absolutamente... hay riesgos que se pueden reducir y otros que no. Este es un riesgo que no se puede reducir. Entonces, no es diversificable el riesgo, por lo tanto, no es conveniente someter a la administradora a un estrés de esa naturaleza, digamos. Además, aunque se autorice, nadie va a invertir. Pero sí yo dije ahí, en los últimos cambios que hicimos, que se puede invertir ahora por primera vez en bienes raíces habitacionales a través de fondos de inversión públicos y también a través de títulos representativos de mutuos hipotecarios endosables. Entonces sí, se abrió esa oportunidad en el último cambio regulatorio, después de mucho conversar con algunos de los actores que están acá también, en forma indirecta permitir, porque ya hay una capa antes del deudor y la AFP, de tal manera que se mitiga el riesgo y hay actores profesionales que pueden manejarlo bien. Aquí hay algunos presentes como don Andrés Quesada y don Luis Alberto que son expertos en el tema y que saben mucho más que yo. Y sí se puede ahora hacer eso. Ahora hay que estructurar bien los vehículos y que las administradoras, por supuesto, que son los que invierten, la superintendencia no invierte, evalúen si es lo mejor o no para sus afiliados, digamos. Ese es como el contexto. Y nosotros estamos conscientes que tenemos una gran responsabilidad y por eso tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos. Y siempre estamos atentos a escuchar todo lo que nos dicen. Y como les digo, con apertura de mente, pero nuestro objetivo final nunca lo olviden que son los afiliados, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, si es bueno para el afiliado, se aprueba. Si no es bueno para el afiliado, no se aprueba. Y creo que con eso me quedo porque me parece que don Alberto podría iluminarnos con su sabiduría, ¿no? Dale, sí. Dale. No, solo 2 cosas muy rápidas. Yo creo que es normal en los fondos de activos alternativos que dependiendo del momento económico de los mercados puedan retardarse las liquidaciones de sus activos subyacentes. En Chile hemos visto en el último tiempo bastante revuelo por fondos que tienen que entrar en liquidación. Y yo creo que es importante que entendamos que eso es normal, es parte del ciclo de vida de un fondo. Entrar en un proceso de liquidación, entrar en un proceso de venta de activos. Dependiendo del momento económico, esa venta puede tardar más de lo deseable, pero es parte del ciclo natural de un fondo. Y lo último, me atrevo a dar una idea
don Osvaldo respecto a los activos locales versus los activos alternativos extranjeros. El régimen de inversión, que sin duda que hay que perfeccionarlo, tiene un tratamiento muy distinto a la inversión local, a la inversión extranjera. La inversión extranjera es bastante sencilla, N1, N2, N3, inversión en fondos o coinversión con fondos. Respecto a la inversión local, el régimen está mucho más estructurado a la inversión directa de los fondos de pensiones en activos alternativos y que también se puede hacer a través de fondos. Entonces hay mucho más detalle normativo respecto a en qué se puede invertir y voy a hablar de límites, qué límites se tienen que seguir para esa inversión, salvo, como usted dice, la renta residencial que se incorporó recientemente y algunos fondos de deuda privada. El resto está estructurado de tal forma que los fondos de pensiones puedan invertir de manera directa. Entonces ahí yo también creo que hay un elemento que se puede revisar y sin duda que como mundo privado, yo en lo personal tomo el guante, creo que somos muchos los que estamos trabajando y pensando hace tiempo cómo mejorar nuestro mercado de capitales, cómo volver a crecer en profundidad de nuestro mercado de capitales y para mirar el vaso medio lleno, me parece que como país en el último tiempo tenemos mucho más conciencia de la importancia de un mercado de capitales robusto que lo que había hace un tiempo. Así que termino con una gota de optimismo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los panelistas, al superintendente y a los participantes. Muchas gracias.